En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a el delito de abuso sexual en el ámbito del ordenamiento jurídico penal venezolano. Les habla Ángel Serpa Aponte y estoy emitiendo esta clase pues virtual a mis alumnos de Derecho Penal, parte especial, de la Universidad Central de Venezuela, y es desde en abril de 2020 quien les está abordando este tema. Bueno, el tema del delito de abuso sexual, bien conocido de una forma clásica como el delito de violación. Abuso sexual, cuando se habla de violación, nos estamos refiriendo de una violación de la llamada libertad sexual. Es un delito que evidentemente se ubica con mucha distancia en el tiempo. Es decir, la historia nos rememora diferentes vaivenes, oportunidades en el desarrollo del tiempo en el cual este delito se encontraba de alguna forma sancionado de forma muy antigua. Pues. Para hacer una especie de, digamos, de referencia histórica, ¿ok? Desde cuándo este delito se ubica en el ámbito de los ordenamientos jurídicos. Fíjense que la manera como se encuentra descrito en el Código Penal venezolano es el capítulo que describe los artículos 374 y siguientes. Se habla de delito contra la moral y las buenas costumbres, pero en realidad ya sabemos que ya evidentemente esto ya supera pues el ámbito de lo que pudiera ser exclusivamente el tema de la moral y la buena costumbre, ya que fundamentalmente con ese delito lo que se pretende es la protección de la llamada libertad, la libertad sexual, como uno de los atributos del ámbito del ámbito de las libertades en el ámbito personal, ¿ok? Bueno, la libertad de hacer, entonces, la libertad ambulatoria, la libertad para ejercicio económico. Entonces, bueno, fundamentalmente estamos hablando de la afrenta de la libertad sexual. Recuerden, como lo he manifestado en otras oportunidades, que es bien distinto hablar del concepto de bien jurídico, que sería la relación jurídica que se establece entre un titular y con respecto a un objeto, y perdonen aquí la cosificación de algo tan importante como lo llamada libertad sexual. Bueno, eso como bien jurídico, libertad sexual que se protege, siendo que, bueno, francamente, el objeto pasivo, y perdonen por la cosificación, hablar de objeto, sería, bueno, la propia corporeidad en su mecanismo de disposición de su quehacer sexual, con todas las modalidades que he dicho quehacer sexual pudiera implicar. Entonces, bueno, fíjense que, digamos, históricamente se dice que en Roma se castigaba con la pena de muerte a quienes ejercían la violencia sobre personas casadas o solteras, aquel código de Hammurabi, ¿verdad?, de la cual se derivaba la ley del talión, o el ojo por ojo y el diente por diente. También castigaba de forma enérgica, porque realmente con la violación se estaba afrentando, era fundamentalmente los dioses. Bueno, el derecho hebreo, que de alguna forma uno lo puede evidenciar en el Antiguo Testamento, de la Biblia, pues el Deuteronomio, etcétera, se hablaba de penas drásticas, hasta inclusive la muerte del violador. En el derecho canónico, que no solamente hay que entender que ese derecho canónico que se impuso, ¿verdad?, durante la Edad Media, no solamente para proteger, es decir, relaciones jurídicas en el ámbito de lo clerical, sino que también se ubicaban aspectos distintos al ámbito de lo clerical. Bueno, el derecho canónico sancionaba el delito de violación, inclusive con la pena de muerte, pero se tenía como requisito para el delito de violación que la víctima, siendo mujer, fuera virgen, ¿ok? Y que como consecuencia de la violación hubiera un desfloramiento, lo cual francamente ya no se encuentra presente en el ámbito del derecho penal clásico, pero todavía encontramos circunstancias un tanto extrañas
como por ejemplo la llamada seducción con promesa matrimonial, en la cual se indica que la mujer fuese reconocidamente honesta, además de contar hasta con 21 años de edad, si ha sido víctima del delito de seducción con promesa matrimonial. Bueno, haciendo este breve recuento histórico, no pretendo dentro de una grabación en la cual se me concede apenas 40 minutos hacer mayores aproximaciones al ámbito de lo histórico. Tenemos que, bueno, en las llamadas, las leyes españolas, el llamado fuero juzgo, se sancionaba con 100 azotes o inclusive a morir quemado en fuego sobre la base de quien fuera víctima del delito de violación, fuese una mujer virgen o no. La forma como está redactada normativamente la definición de violación, pues, de abuso sexual, una forma, digamos, clásica del asunto. Entonces, bueno, sobre esa base del derecho penal especial y en el ámbito venezolano, bueno, no tengo más que seguirle señalando el importante trabajo, pues, del doctor Grisanti con su manual de derecho penal, parte especial, donde está bien abordado el tema de la violación y en general de todos los delitos contra la libertad sexual, pero también, bueno, autores importantes en el ámbito internacional, el manual del autor español Muñoz Conde, pues también importante, en la parte especial, el trabajo de la Universidad Externado de Colombia, que lo recomiendo ampliamente, la Universidad Externado de Colombia, varios autores han desarrollado la parte general del derecho penal. Hay un manual de derecho penal, parte general, pero también hay un manual de derecho penal, parte especial, donde el tema de la violación en general de cada uno de los delitos es bien tratado y yo recomiendo ese manual. Pero bueno, sobre esa base, sin todavía irnos a lo normativo, bueno, digamos que la doctrina más o menos ubica la noción de estos 5 elementos para conformar el delito de violación, ¿ok? Más o menos, características generales, estos 5 elementos. Uno, la violencia, es una fuerza física que se dirige sobre el cuerpo o la voluntad del sujeto pasivo, obligándolo a mantener una relación sexual. Es decir, la violencia es intimidatoria para restar defensión, ¿ok? Entonces, la indefendibilidad es una consecuencia connatural de dicha violencia. Es decir, hay una combinación que puede ser física, puede ser inclusive intimidatoria a los efectos de lograr ese menoscabo del ámbito de la libertad sexual. Es lo que también se puede denominar la grave amenaza, que puede ser, bueno, una grave amenaza, puede ser una circunstancia inminente, propia, pero ¿por qué no decirlo? Inclusive una grave amenaza frente a otro. Entonces, es decir, la amenaza como tal ha de tener una acción clásica del delito de violación en el artículo 374 del Código Penal venezolano. O sea, el 374 del Código Penal venezolano encabeza ese capítulo donde está el delito de violación. Por cierto, que esta palabra de violación no está descrita en el propio código. El Código Penal pues no nomina títulos, nomina capítulos, pero no nomina delitos. O sea, la palabra violación como tal no está descrita. Pero fíjense que el capítulo dice de la violación, de la seducción, de la prostitución, corrupción de menores, ultraje al pudor, y previamente, ¿verdad?, en la definición del capítulo, en el Código Penal, se habla de delitos contra la moral y las buenas costumbres. Bueno, en realidad no es un problema de buenas costumbres, no es un problema de moral, aun cuando algunos de los delitos que contempla la familia, de estos delitos contra la libertad sexual, pueda ser un tema de aflicción de la costumbre, como por ejemplo el incesto, en donde se exige como condición